Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, por los difuntos. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior
vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística. En una familia, la madre es el centro, el corazón, la vida, el gozo, la luz, la consolación de los hijos. Es la intérprete, la mediadora de paz con el Padre y entre los hermanos. Consuela en los dolores, disipa las sombras, arregla los contrastes y roces. Y esta misión de madre en la familia cristiana, la Iglesia, Jesucristo se la confió a María Santísima. Aquí está el apostolado materno y universal de María. Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante que presidirá cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos en este sábado en que recordamos a nuestra Madre como medianera, es decir, aquella que se pone a nuestra disposición y nos lleva hacia Jesús. Siempre nosotros decimos a Jesús por María, pero en el sentido teológico significa justamente el hecho de que nos acompaña, es la mamá que nos lleva hacia su Hijo Jesús. Tenemos tantas hermosas imágenes de nuestra Madre en que María tiene a su Hijo en los brazos. Y justamente María, cuando entra en nuestra vida, cuando entra en nuestro corazón, nos lleva siempre a su Hijo Jesús, el don y el regalo más grande, más importante que podemos encontrar y recibir de parte de Dios. Queridos hermanos, en este día en que celebramos y recordamos a nuestra Madre y a través de nuestra Madre recibimos a su Hijo Jesús, pidamos esa gracia para nuestra Iglesia, para nuestras familias, para nuestra comunidad. Recibir a nuestro único Salvador Jesucristo, pero por alguien que nos hace el camino, es la mamá. Y más aún en nuestra cultura paraguaya, yandeña y coteña peñan de sira lleva así cosuñan de ya lleva opeisha baika tu hanguaisha ñande güero guata hasta ñandera jape y membrendape, Jesús nuestro Salvador. Y al iniciar entonces nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Soy
Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en un misterioso designio de tu providencia nos has dado al autor de la gracia por medio de la Virgen María y la asociaste a la obra de la redención humana, concédenos alcanzar por ella la abundancia de la gracia y llegar al puerto de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, yo tuve una gran alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos de ustedes con respecto a mí. Ciertamente los tenían, pero les faltaba la ocasión de demostrarlos. No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como no a tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Y ya saben, filipenses, que al comienzo de la evangelización, cuando dejé Macedonia, ninguna otra iglesia me ayudó económicamente. Ustedes fueron los únicos que cuando estaban en Tesalónica, en 2 ocasiones me enviaron medios para asistirme en mis necesidades. No es que yo busque regalos, solamente quiero darles la ocasión de que ustedes se enriquezcan cada vez más delante de Dios. Por el momento, tengo todo lo necesario y más todavía, vivo en la abundancia desde que Epafrodito me entregó la ofrenda de ustedes como perfume de aroma agradable, como sacrificio aceptable y grato a Dios. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz al que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre. Feliz el que teme al Señor. Su ánimo está seguro y no temerá. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad
permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el el que que teme teme al al Señor. Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que les falte ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una breve reflexión, como siempre, desde la palabra del Señor. Estamos en este día recordando a María como madre y medianera de la gracia, y por eso decíamos que nuestra Madre María es la que nos conduce, la que nos lleva con su Hijo Jesús en este camino del buen obrar, que es lo más importante, pero sobre todo no simplemente por el famoso la, ¿verdad? El famoso bla bla de decir cosas, sino que María es modelo y es ejemplo en su acción. Ese sí, ese fía de nuestra Madre María, recibiendo el anuncio del ángel y al final después de un ping-pong, ¿verdad?, de preguntas con el ángel. Sin embargo, ella se anima y dice: sí, acepto que se haga la voluntad de Dios. Y desde ese momento entonces ella se convierte en la medianera, es decir, en aquella que nos ayuda a todos nosotros, ayuda a la humanidad, nos ayuda a cada uno de nosotros para que Dios se encarne en nuestra vida. Y hoy es modelo por eso. La encarnación de Dios necesita de nuestro sí, quiere decir eso. Upea la ñandella celebrar en este día. Es decir, ese corazón abierto a Dios que siempre nos está proponiendo y nos está diciendo: yo quiero vivir con ustedes, yo quiero encarnarme, hay que se vende pirebe para hacer un camino de salvación. Y María, en este sentido, entonces, como medianera de la gracia, es justamente la que nos trae la gracia por excelencia. ¿Quién es? Y es Dios, encarnando nada más y nada menos que al Hijo de Dios, a Jesús, en su seno, nos ofrece para que también nosotros podamos hacer este mismo camino. Y es interesante esta primera lectura que nosotros hemos escuchado, siempre escuchamos de la carta que está escribiendo Pablo a los cristianos de Filipos. Y aquí podemos también mirar un poco, de cierta manera, cómo la comunidad, que es medianera también, o al mismo tiempo también podemos mirar del otro punto de vista Pablo también, que es mediador, en el sentido de ofrecer la gracia de Dios, de traer la palabra de Dios, de hacer justamente el anuncio, es decir, el querigma de Jesucristo. A opear iré entonces entero de tea lleva pei comunidad, oñe enamorai, se enamoran verdaderamente de lo que Dios les ha regalado, esta gracia justamente que Pablo les trae. Podemos decir que Pablo en este sentido es mediador de la gracia de Dios. Pero fíjense qué hermosa que es la consecuencia, porque la consecuencia, así como Pablo le está diciendo y le está alabando a los cristianos de Filipos, le está diciendo justamente: fueron ustedes, dice, los únicos que en la necesidad me han ayudado.
Miremos un poco de este punto de vista de lo que hoy nosotros estamos celebrando, mirando a María como medianera, como esa que está ayudando, que está pasando la mano, que nos trae la gracia, y esa gracia es nada más y nada menos que nuestro propio Salvador. Pero aquí, si vamos a decir y si vamos a aplicar algo que dijimos al inicio, anila yala la pareía, lleva ñañe en bareí, la tapanará, y entonces podemos mirar que esta comunidad de Filipos ha entendido muy bien el evangelio, el querigma que ha sido anunciado por Pablo. Porque Pablo les trae a Jesucristo, les anuncia a Jesucristo, entienden esta buena nueva y comienzan a hacer un camino. Pero este camino que no queda también simplemente en un conocimiento de la persona de Jesús, porque conocer a Jesús significa después comprometerse. Y es eso lo que ellos hacen en el momento más difícil también para Pablo. Pablo que necesita de una ayuda, incluso la ayuda económica. Y entonces ellos se manifiestan, ¿verdad? Se manifiestan en este vínculo fraterno con Pablo después de haber escuchado, ¿verdad? Con Pablo, de una manera muy, muy concreta. La vida cristiana, queridos amigos, es concretez. Es una cosa bien, bien real. Ani entonces la ñeimo alañan de yei cuajagueren de lleva, oye enda ye. Y solamente nos quedamos en eso, sino que la vida cristiana es muy concreta. Y hoy en esta lectura que escuchamos, en esta carta donde Pablo agradece, Pablo también es muy agradecido, ¿verdad? Con el Señor en primer lugar. Por eso él dice, tu gracia, Señor, me basta. Tu gracia me basta, en el sentido de que yo he anunciado, yo he dado ese querigma, yo he hecho llegar, Señor, el evangelio, la buena noticia a estas personas. Y fíjense cómo entonces ya estos neófitos, estos cristianos, nuevos cristianos, responden con esta gracia que han recibido también de Dios. Pero alguien tiene que hacer de mediador, o como nuestra madre decimos, de medianera. Alguien tiene que entregar. La vida cristiana entonces es así, queridos hermanos. Lo que hoy nosotros estamos celebrando y estamos mirando y tenemos que reflexionar es esto. Cada uno de nosotros tiene que ser mediador o tiene que ser medianera para con su hermano. Pero como decíamos, de una forma muy concreta. En este caso es la ayuda económica, ¿verdad? En un momento de necesidad. Y Pablo lo dice, pero así concretamente. Ustedes, queridos hermanos de Filipos, son los únicos que verdaderamente me ayudaron. Quiere decir que en Dopitaira es solamente en el Alá. Dopitai en ese simple conocer a Jesucristo o decir cómo se vive la vida cristiana, sino que ustedes en una forma concreta la están viviendo. Y así también nosotros tenemos que saber que como en las religiones, en todas las religiones, siempre se ofrece un culto, ¿verdad? En el templo de Jerusalén, en ese caso, siempre se ofrecía, ¿verdad?, el culto de los animales, a través de el incienso, a través de las ofrendas. Esta era la forma, ¿verdad?, cómo se ofrecía ese culto a Dios. Y a través de ese incienso y de ese aroma que subía hasta el cielo, ahora, sin embargo, Pablo le cambia un poco. ¿Cuál es el verdadero aroma? No es simplemente entonces el aroma del incienso, no es simplemente el aroma de las víctimas que se ofrecían en el altar, sobre el altar en el templo de Jerusalén, sino que ahora el verdadero sacrificio es nuestro corazón sincero, concreto y sobre todo generoso. Se tiene que ver, se tiene que ver. Entonces, esto es lo que Pablo está insistiendo mucho. Y él está insistiendo incluso en el aspecto económico aquí con esta comunidad. Y por eso cuando escribe esta carta le dice, ustedes son los únicos que verdaderamente me han ayudado incluso en el sentido económico. Pero después él dice también, la gracia del Señor, gracias a ustedes, dice, yo, dice, sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Da que lleve, estoy acostumbrado. Imagínense Pablo, un gran viajante, ¿verdad? Uno que viajaba de aquí para allá, no se quedaba. Imagínense las privaciones que habrá pasado Pablo. Pero él tampoco tiene miedo por eso, ¿verdad? Porque sabe que lo que le conforta a él es el anunciar a Jesucristo, el caminar por el mundo, hacer este camino de envío, misionar, hacer conocer a Jesucristo. Y entonces las privaciones, a mí dice, no me hacen daño. Pero también sé
vivir, dice, en la abundancia. Yo sé también vivir en la abundancia, dice Pablo. ¿Pero por qué? Y gracias a la mediación de ustedes. Porque ustedes me han proveído de todo. Ustedes me han dado todo. Estoy hecho absolutamente a todo, para la saciedad como también para el hambre, para tener de sobra como para no tener nada. Pero yo, dice, lo que tengo principalmente y lo que me conforta es justamente aquel que me ha enviado, y ese es Jesucristo. Desde Jesús entonces tenemos que mirar nuestras propias riquezas, todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha regalado. Y desde ahí entonces tenemos que ofrecer también a los demás. No podemos ser egoístas, no podemos encerrarnos, no podemos buscar las cosas para nosotros. En todo caso, todos los bienes y las gracias del Señor nosotros podemos juntarlos, recibirlos, pero siempre como para ofrecer a la comunidad, para hacer crecer el Evangelio, porque Pablo está preocupado de eso. Pablo lo que quiere es, en la medida en que recibe la gracia de Dios a través de las comunidades, a través de sus hermanos, él lo está ofreciendo de nuevo a los demás. Y es por eso que Pablo también pudo predicar y pudo recorrer el mundo, digamos, porque en ese tiempo podemos decir que era el mundo griego en este sentido, ¿verdad? Con una cultura inmensa, grandísima, y sin embargo Pablo es capaz de entrar en esta cultura. Pablo es capaz de llevar y de anunciar el Evangelio. ¿Pero por qué? Y porque es toda la comunidad que le estaba ayudando. Es toda la comunidad que se cargó de las pilas suficientes, y por eso Pablo ahora reconoce y agradece, porque es la comunidad que le está también enviando. La gracia de Dios que recibe, pero él no se considera cuatijaño. No, Pablo humildemente reconoce y dice, sí, ustedes, queridos hermanos, hicieron su parte. Ustedes, dice, incluso cuando yo estaba en momentos de necesidad, me enviaron dinero, dice Pablo, para que yo pueda continuar la evangelización. Qué lindo que es esto, mirar entonces de lo más profundo, ¿verdad? Y por eso él está diciendo que la acción más eficaz de ayuda supera cualquier valor a nivel simplemente ritual. Porque nosotros también podemos decir que somos muy cristianos, que somos muy católicos, que vamos a la misa, etcétera, pero muchas veces, en el fondo, no somos muy generosos desde nuestro corazón. Podemos también estar muy encerrados, pensando que alabar a Dios es simplemente repetir fórmulas o quedarnos con el aspecto ritual. Por eso que Pablo insiste entonces, lo ritual es elemental y fundamental para nuestra vida, para cargarnos de la energía de Dios. Pero una vez que nosotros celebramos, tiene que notarse. Y cómo Pablo lo hace notar, y lo hace notar en su mismo testimonio de ejemplo, de la ayuda, de la generosidad, de la apertura, de la evangelización. Y así entonces la vida de los filipenses expresada en esta obra de ayuda material es el culto más agradable hacia Dios. Queridos hermanos, vamos a pedir hoy en esta gracia en que estamos, vamos a pedir de esta gracia, ¿verdad? En esta fiesta también de nuestra Madre María como medianera, es decir, de todas las gracias. Esa gracia que nosotros recibimos, que ella recibió de parte de Dios, pero que ella no se guardó para sí misma. María muy generosamente entonces nos trajo a Jesús, nos trajo al Salvador, nos ofrece a su Hijo Jesús. Y por eso decíamos al inicio de nuestra Eucaristía también, María no se adueña de la vida de Jesús. María no es que la tiene para sí misma, no. No. Hasta ahora nosotros, ¿verdad?, decimos cuando llevamos la imagen de una auxiliadora de los cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Nuestra madre que lleva al niño en sus brazos. Cuando entra a nuestra casa, ¿a quién nos lleva? No es que ella va por delante, sino que ella nos ofrece al niño Jesús, a su propio Hijo, medianera de la gracia en este sentido de su Hijo Jesús. O miremos cualquiera de estas imágenes hermosas o advocaciones que nosotros tenemos. La Madre, por ejemplo, la Virgen de la Merced, que también justamente merced, que quiere decir justamente el regalo, el don tan grande que María nos lleva, que es a su propio Hijo Jesús.
María, Santa María de la Merced, Santa María de quien ofrece a su propio Hijo Jesús. Otra advocación, la Virgen, la Mater, la Madre de Shestar, la misma cosa. Ese sí que es mucho más dulce todavía, porque es una madre que la acurruca, ¿verdad?, a ese niño tan dulce y a esa madre tan dulce. Pero es eso lo que nosotros hoy necesitamos también para nuestra vida, para nuestra sociedad, para poder evangelizar, queridos hermanos. Pidamos ser generosos, pidamos esta gracia que María hoy nos ofrece, que es a Jesús. Recibámosle entonces a su Hijo Jesús, y que también nosotros con esta gracia podamos decir, como dice Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Que así sea. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos al Señor todas nuestras intenciones. A cada invocación vamos a repetir, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él la custodie y defienda siempre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en concordia y paz verdadera, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven afligidos por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que hoy te presentamos por María, Madre nuestra, medianera de todas las gracias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de expiación y alabanza que te ofrecemos en esta conmemoración de la gloriosa Virgen María. Y por la acción del Espíritu Santo, conviértela en el sacramento de nuestra redención, que Cristo mediador instituyó para reconciliarnos contigo y ser para nosotros fuente viva de gracia y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, siempre Virgen, medianera de todas las gracias, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre todo el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Jesús mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú has conocido. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgen de la Merced, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos, Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar. Oración final. Te pedimos humildemente, Padre, que renovados por la Eucaristía en la fuente de la gracia, con la intercesión de María Santísima, vivamos cada día más unidos a Cristo, nuestro mediador, y cooperemos con mayor fidelidad a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga.